Dios te bendiga. Gracias por estar nuevamente poniendo tu oído a otra enseñanza, poderosa enseñanza que el Señor nos tiene aprendiendo todos los días para mostrarte la verdadera palabra del Señor. Hoy quiero tocar un tema muy escabroso, muy delicado, bastante delicado. Hay cosas, este tema genera mucha polémica, genera molestia. A muchas personas les molesta tocar este tema, pero es algo que hay que tocar porque se está cometiendo un grave error, ¿verdad? En la palabra del Señor. Nosotros tenemos la responsabilidad, como siempre he dicho, tenemos una responsabilidad grande delante del Señor, de poner las cosas tal como la palabra las pone para que nosotros aprendamos y no cometamos el error de estar enseñando cosas que no le están favoreciendo a las personas. Hay gente que enseña cosas, hermano, cosas que pero es nuestra responsabilidad enseñarte este tipo de temas. Hoy voy a tocar el tema: ¿por qué no debe haber pastoras? Yo no tengo nada en contra de las pastoras. A fin de cuentas, es una imagen que se han inventado en las iglesias, en los templos. Iglesias somos las personas que nos reunimos en el nombre del Señor. Pero en los templos, por años, se ha venido tomando y poniendo y sobreimponiendo una imagen que no está favorecida en la palabra de Dios. Y cuando digo no me parece favorecida en la palabra de Dios, estoy hablando de que no tiene fundamento. De hecho, tiene algo ahí que no está bien visto por los ojos del Señor. No existe imagen de las pastoras en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento. No existe. No existe. Siempre este tema siempre nos lleva a 1 Timoteo 2, que es donde Pablo, que es el apóstol a los gentiles, porque vamos a entender una parte aquí. Cuando Jesús nos enseña en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es donde nuestro Señor dice palabras que nos enseñan, ya aquí ellos tenían una línea judía. Jesús le hablaba a los judíos, Jesús peleaba con los judíos, Jesús trataba de guiar y de cambiar esa mentalidad de los judíos, pero él sabía que no pueden hacer absolutamente nada por ganarse el reino, porque no estaba para ellos. Ellos están cegados por nuestro Padre para que no entiendan. Pero eso es con los judíos. Ahora, Pablo tiene una responsabilidad cuando se le monta esta responsabilidad a Pablo de que sea el apóstol a los gentiles, y tenemos que entender quiénes son los gentiles. Muchas personas nos asocian o nos asociamos a que nosotros somos los gentiles. Yo te voy a decir una cosa: gentiles son judíos, eran judíos que se apartaron en un momento de los judíos puros, que ellos se hacían llamar judíos puros. Los gentiles se contaminaron, eran judíos que se unieron con otras tribus y que por eso no los aceptan los judíos puros. Entonces los trataban como animales, como perros, como había insultos entre ellos. De hecho, tú ves en una parte de la Biblia que Jesús está platicando con una mujer y la mujer le quiere enseñar a Jesús, diciéndole: ¿no sabes tú que gentiles y judíos no nos llevamos? O sea, son hermanos, son judíos, pero entre ellos no se pasan, no se quieren. Y eso, el Señor vino para convertirse en el rey, porque eso es lo que le dijo el ángel:
se convierte en el rey de la casa de Jacob, ¿verdad? Aunque al Señor le dicen Jesús, hijo de David, rey de Israel. Esas cosas hay que leerlas muy detenidamente para entender qué es lo que se fraguaba entre los judíos, porque él vino a los judíos. Pero esa mujer que trata de decirle las cosas a Jesús, que él ya las sabe, hace una diferencia entre lo que está pasando actualmente en el mundo. En el mundo hay pastoras que por ser la esposa del pastor, ella coge una imagen de pastora. El ministerio se le da al hombre. Esto lo vemos nosotros en Primera de Timoteo 2. Pablo está haciendo una referencia, más que todo en el verso 11, está haciendo una referencia a lo que es el ministerio pastoral. En este caso, al que enseña la palabra y que no habla el Nuevo Testamento, desde Hechos, que desde ahí comienza Pablo a escribir hasta que aparece Primera y Segunda, Tercera de Juan. Aparece Primera y Segunda de Pedro, Judas y Apocalipsis. Cierra con los apóstoles. Pero toda la media parte de la Biblia, que está desde Hechos, es Pablo enseñándonos cómo se debe constituir la iglesia en aquel tiempo. Y la enseñan los gentiles porque eran los despreciados. Eran los que no tenían derecho prácticamente. A ellos se va Pablo. Pero Pablo, incluso el Señor le da una instrucción a sus discípulos, que no vayan a ciudades donde están estas personas. No entren en casas de gentiles. No vayan a sus ciudades. No hagan eso, porque ellos tenían otro ministerio con los judíos. Ellos eran apóstoles de Jesucristo con un ministerio de ser testigos de todo lo que pasó con los judíos. Ahora Pablo es un apóstol para los gentiles, para llevar el reino más allá de los judíos. Siempre a los judíos, pero a los despreciados. Hay que entender esa parte de la palabra. Hay que estudiar mucho acerca de esto. Por eso la responsabilidad de enseñarte estas cosas no viene solo porque a mí me las inventé o se me ocurrieron en la mañana cuando me estaba bañando. No. Tú tienes que ser enseñado en la palabra por el Espíritu Santo. Y eso no lo vas a discutir con nadie. Cuando el Espíritu Santo le enseña a un hombre acerca de esto, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, las pastoras, y es el tema al que vengo ahorita. En la Biblia no dice, y no buscó esposa de nadie. Y si tú lees la segunda de Timoteo, capítulo 2, te vas a dar cuenta que Pablo pone las cosas claras con respecto a la mujer. Y no habla de pastora, ni habla de obispas, ahí dice obispos, y dice diáconos, no dice diaconisa, ni habla de nada. Esto es con hombres. El ministerio que Dios pone en las manos, la pone en la cabeza del hogar, que es el hombre. No lo pone en la pastora. No existe, ni hay instrucción por parte de Pablo de que hayan pastoras. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, y es lo que no tenemos hoy. El problema de las pastoras hoy es que no se sujetan. Ellas sujetan a los pastores. Y las que mandan en las iglesias donde hay pastoras, en los templos donde hay pastoras, la que manda es la pastora. Porque el pastor quiere congraciarse y no quiere problemas en su hogar. Entonces le da todo el poder a la pastora. Y mira que todas las personas se van de los templos por las pastoras. Porque no es de ellas el ministerio. Están faltándole el respeto a Dios. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y eso es lo que hacen. Lo primero que la pastora hace en un templo es dominar a su esposo. Porque desde luego él le permite estar en un templo. Es porque él está sujeto a ella.
No puede decirle, mujer, esto no te compete, porque ya va a tener un problema en su hogar. Entonces, ¿por qué metieron el hogar en el templo? ¿Por qué? ¿Por qué los pastores dejan que las personas les llamen pastoras y les ponen un sueldo y les ponen un programa y les ponen un control? Lo primero que controla la pastora es la alabanza. Ahí se mete, es la primera. Y ahora se va a cantar lo que le gusta a la pastora, no lo que le guste a Dios. El hombre que está haciendo esto sabe que le está fallando al Señor, o se hace loco. No le interesa saber si le está fallando o no le está fallando a Dios. Ya lo va a ver, porque en la palabra Pablo dice que no permito a la mujer enseñar, hermano. Y vas a ver cultos los domingos donde las pastoras son las que mandan. Es más, pastoras han puesto sus propios templos. Es más, ahora hay profetas, ahora hay apóstolas. ¿De qué están hablando? Y todos los que están en esa doctrina andan mal. Porque cuando vengan esas apóstolas a querer entrar en el reino, eso ni existe. Esa palabra ni existe. No hay enseñanza de Pablo con respecto a las pastoras. Es más, prohíbe que la pastora, lo que le llaman pastora, esté enseñando, porque no existe. No existe ese cargo. No lo hay. Nosotros, y Pablo dice las razones, porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es el pecado que la mujer cometió, por lo cual la mujer no es permitido que haga que tome este ministerio. Dios no se lo da a la que pecó. Dios se lo da al hombre. No existe la posición de pastora, es imaginaria. Se lo dicen porque es la esposa del pastor, pero ser esposa del pastor no lleva ningún ministerio. Solo es su ayuda idónea y tiene que atenderlo en su hogar y sujetarse a su esposo. Pero los pastores están sujetos a sus esposas. No des tu fuerza a la mujer. El Señor es bien claro. Y no habla de mujeres que tienen que estar ministrando ni quieren estar enseñando. Es bonito ver una mujer que colabora. Es bonito ver una mujer que está en la obra de Dios colaborando con el varón. Pero es una enseñanza de la palabra. No voy a decir que lo está enseñando el Señor Jesús, lo está enseñando Pablo. Porque aquí ya no estamos hablando de judíos, aquí estamos hablando de gentiles, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es clara y no se debe perder nadie. Quiero, en un tema, hay una parte aquí que está en Hechos 9. Hechos 9, verso 36. Hechos 9, 36. Había entonces en Jope, y está aquí vamos a hablar de Dorcas. Dorcas es resucitada. ¿Quién era Dorcas? Dorcas era una mujer que trabajaba con la obra. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Y Dorcas quiere decir gacela. Eso quiere decir Dorcas, gacela. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Oye, volvemos al tema de las limosnas. ¿Por qué Dios resucitó a esta mujer? Porque era discípula, estaba en la palabra, le gustaba escuchar a la palabra. Y ella hacía buenas obras. Lo que Dorcas hacía era hacer ropa para la gente pobre. Y Dorcas agarraba dinero, porque tenía su negocio de venta de ropa, pero agarraba dinero y lo daba a los pobres. Por eso vemos las características. Aquí están las características, porque Dios
bendice a unas personas así, porque la bendición está sobre estas personas que ayudan a la gente pobre. Mira, había entonces en Jope, y Jope estaba como a 15 kilómetros de donde estaba Pedro. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Oye, ya estaba muerta. Aquí no hay lugar a dudas que si era o no era. La mujer estaba muerta y lavada y puesta en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Le pidieron a Pedro que llegara a Jope. Estaba como a 15 kilómetros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Era sastre, era modista, hacía ropa para la gente pobre, vendía, pero también su dinero lo daba a la gente que necesitaba. Esa era Dorcas, la tal Tabita, que quiere decir gacela. Entonces, sacándolos a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Mira, te voy a decir por qué el tema de las pastoras es escabroso. Una mujer halla gracia delante de los ojos de Dios como Dorcas cuando hace buenas obras. Y lo mismo está enseñando Pablo cuando está hablando en 1 de Timoteo 2. Ahí le dice que la mujer con buenas obras va a ser salva, va a tener la gracia del Señor, pero no pastoreando. No confundamos pastoreo con hacer buenas obras. La mujer va a tener la gracia del Señor, y por eso vas a ver que en muchos ministerios hay problemas. La gente se va, la gente discute, porque también ahí hay pastores que tratan muy mal a sus esposas. Y como son pastoras y han inventado una serie de posiciones ahí que no están en la Biblia, pero porque no la leen. Por eso cometen ese montón de errores. No debe haber pastoras en los templos y en las enseñanzas. Pablo es específico y dice: no permito a la mujer que enseñe, porque no está hablando de templos, no está hablando de estar predicando ni estar en un altar, en un templo de eso, no está hablando de eso, está hablando de enseñanza de la palabra. No la puede enseñar una mujer, porque la mujer cometió el error, no fue el hombre, y Dios no le ha dado un ministerio a la mujer, sino que le ha dado el ministerio de atender a su esposo. El que está haciendo esto mal, lo está haciendo mal. En Apocalipsis nosotros podemos ver en qué se comete error en los templos en este tiempo. Y estamos hablando de Apocalipsis 2:18, que es el mensaje que se le da a la iglesia de Tiatira. Cuando habla de iglesia ahí, no está hablando de templo, está hablando de una casa que estaba en Tiatira. Ahí había una casa donde se reunían, hablaban de la palabra, enseñaba Pablo y todo eso, pero estaba en Tiatira. Y en Tiatira, cuando tú haces el análisis del mensaje que Dios hace a las iglesias y dice: el que tenga oídos para oír, ahí estás viendo en el versículo 24 del capítulo 2, tú estás viendo que habla de una doctrina de Jezabel. Esta es la doctrina de Jezabel, donde la mujer manda, y esta es la doctrina que tiene que deshacerse. Ya no puede estar una mujer enseñando en un templo ni en una iglesia, porque no le gusta no le gusta esa doctrina al Señor, no le gusta. Léanla, ahí está en Apocalipsis capítulo 2 verso 24, y dice un mensaje bien claro: a los que no están con esta doctrina, yo les mando un mensaje, yo no les voy a poner más carga. Mire, hay que leer bien exacto. ¿Por qué yo le estoy diciendo que Apocalipsis, el Señor nos está hablando a través del mensaje a Tiatira? Porque es el único mensaje en Apocalipsis donde dice el Hijo de Dios. En todos los otros mensajes dice el gran yo soy, el principio y el fin, el que tiene las estrellas sobre
Todo lo que hace ahí son imágenes. Pero en el de Teatira dice, el Hijo de Dios habla esto. El Hijo de Dios dice esto. Y el Hijo de Dios es real. Es Jesús. Jesús habla a través de Apocalipsis a la iglesia, pero no le quieren hacer caso. Eso se llama la doctrina de Jezabel. Tienes que salir de la doctrina de Jezabel. Donde hay una pastora, hay un error en ese templo. Hay un error en lo que le llaman iglesia. No debe enseñar la mujer. Tiene que sujetarse y atender a su marido en su casa, que es el pastor, en caso de que él sea el que toma la rienda del ministerio. Hay error en estar con una pastora. Y hay hombres que están sujetos a la pastora. Y todo está en torno a la pastora. Y hay pastoras que están haciendo mucho dinero con enseñanzas falsas que no les compete. Yo les digo esto a los pastores: dejen de estar haciendo eso. Ya no estén robando los diezmos, poniendo a la gente pesada, esa pesada carga de dar diezmos. Eso no está en los cosas, parámetros que pone el Señor en nuestra vida. Ni mucho menos pastoras. No deben haber pastoras. No existe esa imagen. Yo no tengo nada en contra de ninguna pastora, en contra de ninguna iglesia, en contra de ningún templo. Para nada. Solo les digo, lean la palabra de Dios, porque se han retirado de la palabra. Muchos pastores están en error. No se sujetan a la palabra. No sigan cometiendo ese error. La venida del Señor está pronto. No sigamos engañando a la gente. Pastores, ya deshagan esa imagen y dedíquense a lo que dice la palabra. Gracias por escucharme este día. Que el Señor te bendiga y bendiga a tu familia grandemente, hoy y siempre. Gracias.